Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Esta es la segunda clase del curso de enfermedades infecciosas. El tema que nos compete hoy es meningitis y encefalitis. Vamos a hacer hincapié básicamente en lo que son las meningitis bacterianas y en la encefalitis herpética, que son las que más habitualmente se presentan en la consulta en una guardia. Los voy a empezar introduciendo a lo que es meningitis bacteriana con un caso clínico. Puede presentarse en cualquier centro de salud, sanatorio y hospital donde estén trabajando. Un hombre de 56 años, residente en un pueblo, comerciante, obeso, diabético, medicado con hipoglicemiantes orales, con una adherencia pésima a medidas tanto higienodietéticas como farmacológicas. Fíjense, la hemoglobina glicosilada, que manejaba de 9.6, sabemos perfectamente que se traduce en un muy mal control metabólico. Y además era tabaquista de jerarquía. Hace una consulta inicial al SAMCO por una otalgia de 5 días con otorrea purulenta y fiebre. Se lo constata ferir el examen físico y se le hace una otoscopía donde se ve un conducto auditivo externo francamente eritematoso, con una perforación de membrana timpánica, y en la región mastoidea y preauricular se notaba un área tumefacta y eritematosa muy dolorosa a la palpación. Se interpretó inicialmente como una otitis media aguda, supurada, y se le indica tratamiento antibiótico vía oral, non betalactámico y AINES. A las 72 horas el paciente no mejora, persistía febril y en esta vez agrega cefalia holocraniana y vómitos incoercibles. Después, al final de la clase, vamos a resolver este caso clínico. Meningitis, generalidades. Acá ya nos metemos dentro de lo que es el terreno de las urgencias infectológicas. ¿Qué entendemos por concepto de urgencia infectológica? No hace falta que les explique lo que es una urgencia, ¿no? Pero aplicado a la infectología, estamos hablando de infecciones con un alto inóculo bacteriano, con una alta carga de gérmenes que requieren un tratamiento antibiótico precoz, agresivo, endovenoso y en altas dosis. Y de hecho, esta urgencia infectológica es justamente por comprometer el sistema nervioso central una de las que más rápido me puede matar al paciente. Si pensamos en otras urgencias infectológicas, podemos citar, por ejemplo, a la endocarditis infecciosa, a la artritis séptica, a la neutropenia febril, a la sepsis per se. Todo proceso bacteriémico es una urgencia infectológica. En este caso, esta es una de las más graves y de las que más rápido nos obligan a actuar. Particularmente en mi caso, hace ya bastante tiempo que no veo una meningitis bacteriana, y eso creo que en gran parte se debe a la vacunación. Digamos, hace varias décadas atrás, cuando no estaba tan difundida la vacunación antineumocóxica y antimeningocóxica, la tasa de mortalidad trepaba hasta un 40%, inclusive con un diagnóstico y tratamiento precoz. Pero vemos que eso ha bajado bastante. De todas maneras, la etiología no cambió. Se ve en las edades pediátricas un franco predominio de lo que es meningococo, y en la edad adulta, por lejos, el principal agente causal es el neumococo. También vemos algunos casos de meningococo en adultos mayores, pero bueno, también pensar que el neumococo es el que más deja secuelas. Más de la mitad de los pacientes que sobreviven a una meningitis bacteriana de etiología neumocóxica quedan con secuelas neurológicas, siendo la más frecuente la hipoacusia. Pero lo que es las etiologías virales, no voy a hacer tanto hincapié particularmente en esta clase, pero por lejos la mayor prevalencia se atribuye a infecciones por enterovirus, sobre todo complicaciones de un cuadro gastrointestinal o de un cuadro de vías aéreas superiores. El compromiso meningio por herpes virus es raro. En general, los herpes virus comprometen más parénquima cerebral y suelen dar procesos encefalíticos. Recordar, como ya vimos en la clase pasada, infecciones por arbovirus, sobre todo por virus dengue y por virus de la fiebre amarilla, me van a dar una meningitis
oligosintomática, un poco más leve y con un líquido cefalorraquídeo en cristal de roca o líquido claro. Y también la posibilidad de que una primoinfección por VIH, vamos a ver ya cuando discutamos VIH, también puede debutar dentro de lo que son los síntomas pseudogripales del síndrome retroviral agudo, también con un síndrome meningio. Este es un pantallazo de la epidemiología de esta enfermedad. Y dentro de los factores de riesgo encontramos a las edades extremas de la vida, es decir, pacientes en edad pediátrica y adultos mayores, toda causa de inmunodepresión, ya sea congénita o adquirida, dentro de las cuales las más frecuentes por lejos son el etilismo, el tabaquismo, la diabetes mal controlada, el VIH no controlado ni tratado y en general con menos de 200 CD4, y todo lo que sean causas farmacológicas. Recordar, por ejemplo, los pacientes que toman drogas, a lo mejor pacientes que están en tratamiento con alguna patología reumatológica, que toman drogas inmunosupresoras, corticoides, agentes biológicos, también constituyen un grupo de riesgo. Los focos infecciosos, ya sea por contigüidad o a distancia, lo más frecuente de ver siempre es, como en este caso que les presenté, lo que sean infecciones complicadas, infecciones otitis complicadas con mastoiditis, sobre todo. Recuerden que las células mastoides están directamente sobre la base del cráneo, en íntima relación con las meninges, y todo lo que sean procesos infecciosos de senos paranasales, sobre todo los que comprometen senos esfenoidales y etmoidales. Esto es algo que yo voy a buscar en el examen físico, en la semiología, en el interrogatorio, y también no tengo que olvidar el foco infeccioso a distancia, que el más frecuente es, en el caso de los adultos, la neumonía neumocóxica. Entonces ya nos metemos dentro de lo que es el terreno o lo que llamamos a enfermedad neumocóxica invasiva. Es decir, el paciente empieza con un cuadro de neumonía aguda de la comunidad, hace la bacteriemia y producto de esa bacteriemia hace la siembra en el sistema nervioso central. Esto es en la mayoría de los casos, pero también recordemos que hay pacientes que son portadores asintomáticos en todo lo que es vía aérea superiores, de neumococo o meningococo, y a veces directamente del tracto respiratorio superior pueden hacer la siembra, sobre todo en el caso de los inmunodeprimidos, en el sistema nervioso central. Y no olvidar todo lo que también me genera una solución de continuidad en la anatomía del cráneo y de la base del cráneo, ¿sí? Lo que sean traumas, por ejemplo, lo que es el politrauma, el accidente de tránsito, el trauma deportivo. Recordad que cuando yo recibo un accidente de tránsito con un traumatismo cráneoencefálico, más allá de hacer todo ese ABC que siempre hacemos, es importante descartar en el examen físico la presencia de otorrea u otorraquia, ¿sí? O alguna fuga de líquido cefalorraquídeo por lo que es nariz, como por ejemplo la rinorraquia, me haga pensar en la posibilidad de una potencial fístula de líquido cefalorraquídeo. Eso a veces me obliga en agudo a hacer una profilaxis antibiótica, pero en general, si el trauma no es grave, la mayoría de las fístulas de líquido cefalorraquídeo cierran espontáneamente. En cuanto a lo que es complicaciones quirúrgicas, sobre todo los procesos neuroquirúrgicos, ¿sí? Que impliquen también, por ejemplo, la colocación de un cuerpo extraño, sobre todo los catéteres de derivación ventrículo-peritoneal en los casos de hidrocefalia congénita o adquirida. Esto es, a grandes rasgos, lo que son los factores de riesgo y a los cuales yo tengo que apuntar a detectar a la hora del interrogatorio y el examen físico. Disculpen, chicos, pero necesito un mate a esta hora. Manifestaciones clínicas. Esta es la tríada clásica que uno lee en todos los libros y apuntes de fiebre, cefalea, rigidez de nuca. Ahora bien, fiebre. La fiebre es de intensidad variable, puede ser una fiebre de 38, 38,5, como una fiebre de 40. En general, las meningitis virales suelen tener registros febriles un poquito más bajos. La cefalea en general suele ser holocraniana y de intensidad moderada a severa. Acá hago un poquito de hincapié, por ejemplo, en lo que es la rigidez de nuca. Recuerden, por ejemplo, que hay pacientes que toman
psicofármacos o neurolépticos que ya generan una rigidez muscular per se, como por ejemplo el haloperidol. Nos ha pasado, nosotros en el Hospital Eva Perón allá en Baigorria, hemos recibido a veces pacientes residentes de la colonia psiquiátrica de Oliveros, pacientes crónicos que hace 20 o 30 años que están institucionalizados y que, bueno, toman un combo de psicofármacos y llegan, uno los recibe en un estado de rigidez completa, entonces la rigidez de nuca, digamos, como dato semiológico y al examen físico, pierde cierta especificidad y sensibilidad a la hora de englobarla dentro de la tríada diagnóstica clásica. Entonces, recuerden ese pequeño dato. Otros signos y síntomas que podemos ver, los vómitos pueden o no estar precedidos de náuseas, siempre dependiendo de la posibilidad de que haya una hipertensión endocraniana asociada. Recuerden que siempre lo que es vómito en chorro me habla de un proceso de hipertensión endocraniana. Habitualmente son pacientes que están hipertensos, están bradicárdicos. La fotofobia, acá también esto es un dato que a veces presta confusión porque la fotofobia dentro del interrogatorio a veces puede ser inducida o sugerida, ¿sí? Cuando uno le dice al paciente en el consultorio, ¿te molesta la luz? A veces hay pacientes que automáticamente cierran los ojos y le dicen, sí, me molesta. Chicos, la real fotofobia, ustedes van a ver que cuando el paciente entra al consultorio, si está bien iluminado, va a entrar directamente con los ojos cerrados o entrecerrados. La fotofobia, cuando hay irritación de meninges, es muy intensa. Las convulsiones y el déficit neurológico ya me hablan de un cuadro sumamente grave, evolucionado y complicado. Las convulsiones me pueden hacer pensar, por ejemplo, en la posibilidad de que haya una complicación supurativa, como un empema, y de la misma manera que el déficit neurológico me obliga a pensar en la posibilidad de que el proceso meningio se haya complicado con un absceso cerebral. Estos dos últimos, sumado a lo que es un paciente con deterioro del sensorio, ya me obligan a internarlo en una unidad de cuidados intensivos y en una sala general. Creo, en mi experiencia, que lo que es paciente con convulsiones, déficit neurológico y deterioro del sensorio va directamente a terapia intensiva. Y cuando uno recibe un paciente con sospecha de meningitis, también es importante prestar atención a los signos extraneurológicos, mirar siempre la piel, ¿sí? Buscando algún exantema, ya sea un exantema petequial que me pueda orientar, por ejemplo, a una etiología meningocóxica. A veces hay algunos exantemas maculopapulares que orientan, por ejemplo, a una meningitis viral por enterovirus, que tranquilamente pueden presentar exantema, o, por ejemplo, la presencia de vesículas, pensando en algún cuadro de etiología herpética. Del mismo modo, prestar atención a detectar otros digamos, focos a distancia, como dijimos en el caso de una neumonía aguda de la comunidad, si oculto rales en la semiología pulmonar, o, por ejemplo, también si oculto un soplo, pensando en la posibilidad de que el paciente tenga una endocarditis infecciosa que haya dado de alguna manera un embolo séptico que haya impactado en el sistema nervioso central. Entonces, no nos limitemos solamente a lo que es examen de cabeza y cuello o al interrogatorio neurológico, siempre revisar al paciente de pies a cabeza. Si tengo inclusive la posibilidad, y si sé o si alguien me puede asistir, lo ideal también sería hacerle un fondo de ojo al paciente en la guardia, buscando algún borramiento de los surcos papilares, buscando un edema de papila que me haga pensar en una hipertensión endocraniana. Complicaciones. Como les dije, esto ya habla de un cuadro evolucionado y de extrema gravedad, el edema cerebral que se traduce en hidrocefalia, la trombosis por contigüidad de senos venosos, la parálisis de pares craneales, que son los que siempre abordan la base del cráneo, y en casos más graves, el shock séptico, y como dije, la secuela más frecuente de la etiología neumocóxica, si el paciente sobrevive a todo esto, es la hipoacusia. ¿Por qué les puse estas dos fotos? Esto me pareció importante abordarlo también desde el punto de vista práctico, chicos. Ahí les puse, por ejemplo, una foto del HPR, el Hospital Privado de Rosario. Sabemos que es un sanatorio de máxima complejidad, donde uno tiene absolutamente todo a disposición para hacerle a un paciente.
Y otro es un centro de salud random, que puede estar en la nada misma, en la cual yo puedo tener lo básico. El mensaje que yo quiero dejarles con estas dos fotos, siempre en una urgencia infectológica hay algo para hacer por el paciente. ¿Sí? Eh, Aboquémonos, por ejemplo, en lo que es la fotito del SAMCO. Voy a recibir un paciente, como pasó en el caso clínico al principio. Yo voy a recibir a un paciente, sospecho un síndrome meningio. Obviamente voy a pedir la derivación, no le voy a hacer la punción lumbar. Pero chicos, en cualquier centro de salud tengo para poner una vía periférica y en general siempre hay una ampolla de penicilina, una ampolla de ceftriaxona, una ampolla de ampicilina, como lujo, digamos. Entonces, siempre una ampollita de antibióticos, chicos, indiquen, como para empezar. No importa que no le hagan la PL antes, saquémonos lo que es la teoría. Ustedes piensen que a lo mejor esa dosis, esos 2 gramos de ceftriaxona, esos 2 gramos de ampicilina, 1 gramo de vancomicina, 3 millones de unidades de penicilina, que pueden salvar la vida al paciente. Quizás el SAMCO está a 40, 50 kilómetros de un centro de segundo o tercer nivel, de que la ambulancia viene y se lleva al paciente. Eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Recordemos que estamos frente a una urgencia infectológica con un alto inóculo bacteriano y hay que actuar rápido y usar antibióticos bactericidas en altas dosis, siempre por vía endovenosa. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta infección, de este proceso infeccioso? Siempre tomar hemocultivos, chicos. Antes de iniciar el antibiótico o en diferido, que hasta un 75% de los pacientes están bacteriémicos. Recuerden que si no es el caso, por ejemplo, de una siembra por contigüidad, como es el caso de una otitis, mastoiditis, sinusitis esfenoidal o etmoidal, o un trauma de cráneo, una fístula de tejido cefalorraquídeo, en el caso, por ejemplo, de lo que es procesos infecciosos pulmonares, endocarditis o focos a distancia, el paciente previamente tiene que estar bacteriémico. Entonces el hemocultivo es algo que no me puede faltar. La punción lumbar, que es el procedimiento estándar, sabemos que se hace entre cuarto y quinto espacio intercostal, tomando como reparo las espinas ilíacas. Un dato práctico, acuerden que cuando pinten todo lo que es el campo, si siempre también pinten con solución iodada los reparos anatómicos que van a tocar para no contaminarse. Vamos obviamente a pedir un análisis de líquido cefalorraquídeo, un citofísico-químico. Recuerden, primero, en el caso de las meningitis virales, las primeras 24 horas pueden tener una pleocitosis a predominio de polimorfonucleares y después de esas 24 horas se produce el viraje a la fórmula mononuclear. Paciente que a lo mejor lo recibo y hace una convulsión tónico-clónica generalizada y después le hago la PL, recuerden que todo episodio convulsivo me puede elevar transitoriamente las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Es algo para que lo tengan en cuenta y que para que no genere errores a la hora de interpretar un citofísico químico. Otro dato es que cuando yo empiezo el tratamiento antibiótico, no esperen que a las 24 horas las características de este líquido se normalicen por completo. En general, el líquido se esteriliza, es decir, se negativiza de carga bacteriana a las 24 o 48 horas de que empiezo el antibiótico. Y el citofísico-químico, la celularidad, la glucosa, las proteínas, se van a normalizar progresivamente recién después de las 72 a 96 horas. De todas maneras, son muy pocos los pacientes, ya lo vamos a ver más adelante, que tienen indicación clínica de repulsarse. Así que esto es algo que en la práctica no suele verse. Siguiendo en el diagnóstico, ¿sí? La famosa tinción de Gram que uno ha visto cuando ha cursado microbiología u otras materias, ¿sí? Es una técnica que es sumamente sencilla y rápida de hacer, pero que yo veo que en la práctica diaria está muy menospreciada.
Una técnica que en el caso de lo que son las urgencias infectológicas aporta muchísima información y ayuda mucho a guiar de modo rápido el tratamiento antibiótico específico. ¿Sí? A mí, por ejemplo, en mi residencia de infectología, en mi tercer año de residencia de infectología, me mandaron a hacer una rotación a un laboratorio, digamos. Así que trabajaba con bioquímicos, con microbiólogos, aprendí un montón, aprendí a hacer yo mismo la tinción de Gram, a hacer la microscopía, a mirar y a interpretar lo que veía en un microscopio. Fíjense la especificidad que tiene una tinción de Gram a la hora de mostrarme cuál es el agente etiológico. Ya con eso, por ejemplo, puedo directamente guiar el tratamiento específico porque la especificidad es del 100%. Y con respecto a lo que es las características del líquido cefalorraquídeo, me interesa hacer particular hincapié en las meningitis bacterianas. Habitualmente la turbidez del líquido cefalorraquídeo se va a asociar estrechamente con el tiempo de evolución del cuadro clínico. En general, cuadros de horas, 24, 48 horas, no van a tener un líquido turbio purulento, van a tener un líquido claro, más parecido al de las meningitis virales. Pero a medida que el cuadro infeccioso avanza y la celularidad va aumentando, ¿sí? Son meningitis que pueden tener una carga celular de 2.000, 3.000 células y un líquido que a veces es franco. Entonces, también recuerden que mientras más purulento es ese líquido cefalorraquídeo, mayor es la posibilidad de que se produzca, por ejemplo, un bloqueo en la circulación normal de ese líquido cefalorraquídeo y el paciente evolucione a un cuadro a lo mejor de hipertensión endocraniana o a complicaciones supurativas, a trombosis, tromboflebitis, abscesos cerebrales. Eso también depende directamente del grado de purulencia, por decirlo de alguna manera, que yo vea en ese líquido cefalorraquídeo. Y otro dato sumamente importante es el cociente entre lo que es la glucosa plasmática y la glucosa que yo voy a dosar en el líquido cefalorraquídeo. Fíjense que ese cociente menor a 0,4 es altamente predictivo de meningitis bacteriana, sobre todo, por ejemplo, si yo tengo cuadros precoces como a lo mejor un líquido claro con 200, 300 elementos. Uno dice, es un NI, ¿será viral, será bacteriano? Bueno, a lo mejor divido lo que es glucosa plasmática y de líquido cefalorraquídeo, el cociente medio abajo, entonces digo, claramente acá hay bacterias que están morfando la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Es un sustrato metabólico para las bacterias. Esto es habitual en cualquier urgencia infectológica, si encontrar en esos líquidos biológicos, en un líquido cefalorraquídeo, en un líquido articular, en un líquido pleural, en un líquido peritoneal, en cualquier líquido de serosas, glucosa consumida cuando hay muchas bacterias reproduciéndose. Otro dato a tener en cuenta también es prestar atención al valor de glicemia plasmática. ¿Sí? A lo mejor si es un paciente diabético, tiene 500 de glucosa, como es el caso de, le cité al principio, ya una glicemia en líquidos, una glucorraquia de 180 a 200, también es un cociente bajo y es un predictor de meningitis bacteriana. Entonces, siguiendo con lo que es diagnóstico citofísico-químico, acá lo que son los pacientes que salen de una neurocirugía y que a veces están en terapia con algún catéter de lo que es PIC, es decir, de medición intracraniana, o que están intubados y uno puede, intubados, conserva analgesia, y uno puede hacer una semiología y empieza con fiebre, pican los blancos, no encuentro un foco infeccioso y bueno, siempre contemplar la posibilidad de que haya una complicación meningia como parte de lo que es el postoperatorio. Entonces acá voy a sumar un dato extra que es el lactato en líquido cefalorraquídeo. En general, en la práctica diaria, en un centro de mediana o alta complejidad, estamos hablando de un segundo o tercer nivel, el dosaje de lactato es algo que ya se hace de rutina cuando uno pide el citofísico químico, ¿sí? A veces no es necesario que lo piden, el lactato viene dosado. En otros casos sí hay que aclararlo, sobre todo cuando tengo un paciente en terapia intensiva en un postoperatorio inmediato. A veces también cuando vienen esos cuadros que llamamos meningitis decapitada, es decir, a veces son pacientes que a lo mejor están en tratamiento por una neumonía neumocóxica
de la comunidad, una neumonía aguda de la comunidad, con amoxi por vía oral. Entonces, a veces esas neumonías, esas meningitis, perdón, vienen decapitadas, es decir, cuando yo le hago un cultivo, un GRAM, veo que es todo negativo, ¿sí? Sobre todo por la exposición previa al antibiótico, entonces por ahí a veces se le hace un panel de látex, se le hace lo que se llama film array o PCR, es un aparato que me dosa un panel completo de virus y bacterias, arroja muchísima información en muy poco tiempo y me sortea esa posibilidad de un falso negativo en pacientes expuestos previamente a antibióticos. La serología, por ejemplo, en el caso de infecciones por dengue, por fiebre amarilla, ¿sí? Y también por Epstein-Barr. Acá en el caso particular de lo que es Epstein-Barr, si nosotros pensamos en lo que es la infección por virus de Epstein-Barr, recuerden que es un herpes virus que establece latencia en los linfocitos plasmáticos. Entonces, acá cuando uno hace una punción lumbar, la meningitis por Epstein-Barr es anecdótica, chicos. Yo vi un solo caso en un paciente VIH positivo que tenía, creo que 10 CD4. Bueno, algo aprendí y es que en este caso hay que tener mucho cuidado que cuando uno hace la PL, tratar de que no sea traumática, tratar de que no haya en el sitio físico-químico informada la presencia de hematíes. ¿Por qué? Porque si yo hago una PL traumática, tengo la posibilidad de que se extravasen linfocitos de sangre periférica y me contaminen ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, si yo voy a pedir una serología o una PCR para Epstein-Barr y tengo un virus latente en esos linfocitos plasmáticos, me puede positivizar el resultado y puedo tener una interpretación errónea de lo que es el cuadro clínico del paciente. Entonces, recuerden que siempre que busco estos virus medios extraños, ¿sí? Tratar de que no haya un solo hematíe informado en el líquido cefalorraquídeo. Siguiéndolo con lo que es el diagnóstico, acá nos metemos en el terreno de lo que es de lo que son las imágenes, digamos. ¿A qué paciente yo, si ya nos metemos en una institución de mediana o máxima complejidad? Ya nos fuimos del SAMCO y ahora estamos con el paciente a lo mejor el HPR. Entonces, ¿a qué pacientes yo los tengo que pasar por el tomógrafo antes de hacerle la punción lumbar? Al inmunodeprimido severo, es decir, por ejemplo, pacientes que toman corticoides en altas dosis, HIV sin tratamiento con menos de 200 CD4, enfermedad previa del sistema nervioso central. Estamos hablando de enfermedades recientes, activas. El paciente me dice, o un familiar me dice, sí, tuvo una CB hace 10 años. No, chicos, eso no. Una masa, ni hablar, ya sea primaria o secundaria. El paciente haya empezado con convulsiones recientemente, no si es un epiléptico tratado y controlado, no tiene nada que ver. Ni hablar si hay deterioro del sensorio y déficit neurológico, eso ya lo hablamos al principio. Pero estas son las indicaciones de tomografía. A ver, chicos, volviendo a lo práctico. Si este es un paciente que me llega a las 3 de la mañana, llamo al técnico, el técnico está durmiendo, no me atiende, o tengo al especialista que está de pasiva y te dice, de guardia pasiva y te dice, mira, yo tengo 1 hora y media hasta el sanatorio, hasta el hospital. Bueno, chicos, lo siento mucho, no se hace la PL, no se hace la tomo, se empieza directamente con el antibiótico. ¿Sí? Acá los minutos valen oro en este tipo de situaciones. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿O qué tenemos que buscar, mejor dicho, en una tomografía? Este es un parénquima cerebral completamente normal. Este es un parénquima cerebral, fíjense, con una clara imagen de hipertensión endocraniana. Fíjense cómo los surcos, las circunvoluciones están borrados por completo, se distorsiona la anatomía normal del parénquima cerebral, inclusive se achican los ventrículos, ¿sí? Ni hablar esto, ¿sí? Esto tranquilamente puede ser o un ACV hemorrágico o una masa, ¿sí? Un tumor primario del sistema nervioso central, como un glioblastoma, por ejemplo, me colapsa los ventrículos y me desvía la línea media. Entonces, a grandes rasgos es lo que tengo que apuntar a buscar, ¿sí? Hidrocefalia moderada, severa, hablar si el paciente tiene clínica, y la presencia de una masa ocupante que me genere un desplazamiento de la línea media. Habitualmente cuando el desplazamiento es mínimo o leve,
no pasa nada. Pero si es algo grosero, como vemos ahí en esa imagen, sumado, por ejemplo, a que el paciente tenga 20.000 plaquetas o que tenga, por ejemplo, un absceso epidural conocido a nivel local, a nivel lumbar, donde le tengo que hacer la punción, o una masa ocupante conocida, eso me contraindica la PL, entonces directamente arranco con el tratamiento antibiótico. De vuelta, soy un poco hinchapelotas con esto, pero esté donde esté, si no tengo para hacer PL, si no tengo para hacer imagen, arranco con el antibiótico siempre. Previamente, acá es donde nos metemos también a aclarar esto, si cuál es la utilidad del corticoide. La primera dosis de dexametasona se la voy a hacer a todos los pacientes, ¿sí? 15 a 20 minutos antes que le ponga el antibiótico para facilitar la penetrancia del antibiótico, la difusión en el sistema nervioso central. Le hago una ampolla de dexametasona. Y en el caso de que el GRAM, el cultivo, me informe en la presencia de neumococo, continúo con la dexa durante 48, 72 horas, siempre dependiendo de la evolución clínica del paciente. Hay pacientes que cuando empiezan con el antibiótico, a las 24 horas ya son otra persona, hacen una mejoría sustancial. Hay pacientes donde la mejoría es más lenta, entonces ahí hasta 3 días de corticoides, dosis alta. Fíjense que estamos usando 32 miligramos de dexametasona. Es una dosis altísima, pero es una dosis que en el caso del neumococo es muy útil porque de alguna manera me previene o me disminuye la posibilidad de complicaciones, sobre todo la de la hipoacusia. Aislamiento por 24 horas a todos. Esto también es importante porque a veces hay una paranoia generalizada cuando el personal de enfermería, el mucamo, el camillero, la de cocina, escuchan meningitis, meningitis. Bueno, chicos, transmitan tranquilidad. Sabemos, ya estamos desde hace 2 años, tenemos en la cabeza lo que es la palabra o la frase contacto estrecho. Bueno, retomemos lo que es contacto estrecho acá, ya vamos a ver lo que es un contacto estrecho. Acá el aislamiento está indicado solamente 24 horas independientemente de la etiología. Después de que al paciente le pasaron las dosis de antibióticos durante un día, tranquilamente se pueden desaislar. Tratamiento empírico. Tratamiento empírico, menores de 50 años, dosis máxima de ceftriaxona. Mayores de 50 e inmunodeprimidos, voy a combinar la ceftriaxona, me cubre etiología meningocóxica, neumocóxica, bacilos gram negativos, con ampicilina, cubriendo potencialmente una listeria. Yo vi una sola meningitis a listeria. Y en el caso de lo que sea fractura de cráneo, soluciones de continuidad, fístula de encefalorraquídeo, complicaciones neuroquirúrgicas o la presencia de algún cuerpo extraño o protésico, si acá tengo que hacer un tratamiento combinado con una cefalosporina de tercera o cuarta generación y vancomicina. ¿Cuál es el fundamento de este tratamiento empírico combinado? Si ustedes piensen que acá ya tenemos que agregar lo que es cobertura anti-pseudomonas, y tenemos que agregar la cobertura contra algunas cepas de Staphylococcus aureus resistentes a cefalotina o a meticilina, y también algunas cepas de Staphylococcus coagulasa negativa, que tienen una fuerte capacidad de adherencia a todo lo que sean dispositivos protésicos intravasculares o intraventriculares, o a las prótesis de cráneo. Por eso esto, ¿sí? Pero recuerden, este tratamiento agresivo, bactericida, endovenoso, en dosis máximas, se mantiene hasta que yo tengo el resultado de el GRAM o, en su defecto, del cultivo, que en general en 24, máximo 48 horas ya lo tengo informado. Esta es la duración del tratamiento. Fíjense que tenemos un rango de variación de 7 a 21 días. En el caso de la meningitis neumocóxica, también va a depender de la evolución del paciente. Pacientes jóvenes sin demasiadas comorbilidades que evolucionan rápido, después de 10 días se pueden externar tranquilamente. Acá lo que les decía en una de las diapositivas previas, ¿sí? El criterio para repunzar a un paciente siempre es un criterio clínico, ¿sí? No se hace de rutina una repunción a las 48 horas para ver si el líquido se esterilizó, para ver si el líquido
cambio citofísico-químico, y en general, chicos, cuando hay que repetir una punción lumbar por mala evolución clínica o por evolución tórpida, también a veces es prudente repetir una tomografía o una resonancia o alguna imagen del sistema nervioso central, para descartar la posibilidad de que no haya una complicación supurativa, como a lo mejor un absceso epidural, alguna colección subdural o algún absceso cerebral o alguna tromboflebitis de senos venosos. Profilaxis. Solo para meningo y para hemófilus, chicos. Para el neumo no se hace profilaxis. Esto también es algo que despierta paranoia en los grupos familiares, en los jardines de infantes, en las escuelas primarias, o si el paciente concurre, por ejemplo, a veces a algún gimnasio, o si hace algún deporte de contacto, en alguna oficina. Estas son las 3 indicaciones claras. Fuera de esto, nada. Fuera de lo que es meningo y hemófilus, nada. Grupos cerrados, estamos hablando de contacto prolongado, es decir, grupos familiares, jardines de infantes, escuelas, pero solamente acá hay una disyuntiva de si hacer profilaxis a los bancos alrededor del paciente o hacia el curso entero. Si algunos son más conservadores y solamente hacen a el grupo de alumnos circundantes. Todo aquel que haya instrumentado la vía aérea, es decir, que haya intubado al paciente sin protección adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en la era COVID, todos intubamos con guantes, con antiparras, con doble barbijo, con máscara facial, ¿sí? Hace un par de años, antes de que explote esta pandemia, la verdad que esto no era una práctica habitual, entonces todo paciente que llegaba grave, uno no se ponía ni barbijo, ni antiparras, ni se protegía la cara, y lo intubaba casi instintivamente. Entonces a veces nos encontramos con que se deterioró el sensor y en un paciente febril se trataba de una meningitis y nos tocaba hacer profilaxis. Y también en viajes prolongados, ya sea por vía aérea o por vía terrestre. La profilaxis para el caso de meningo, el tratamiento de elección, tanto para meningo como para hemófilus, es la rifampicina, sería lo ideal, tomar rifampicina, salvo que haya alguna contraindicación franca, por ejemplo, si el paciente está tomando alguna droga con la que la rifampicina puede interactuar. Recuerden que la rifampicina es un potente inductor de citocromo, entonces tiene muchas interacciones, sobre todo con anticoagulantes, anticonvulsivantes, anticonceptivos. Pero bueno, si no hay disponible, se puede tomar cipro tranquilamente, o si el paciente tiene alguna alergia, o si se trata de dentro de lo que es la indicación de profilaxis, hay alguna mujer embarazada, se puede hacer una ampollita de ceftriaxona, media ampolla de ceftriaxona intramuscular, o una dosis única de acitromicina, que son igualmente eficaces. ¿Cómo terminó la historia de este señor? Bueno, lo trasladaron a Cañada, a una terapia intensiva, el paciente llegó con deterioro del sensorio, entonces le hacen una tomografía de cráneo, informaba un edema cerebral leve, sin desviación de línea media, por lo cual se decidió realizar una PL, pero bueno, ya fíjense que el paciente estaba en cetoacidosis, chicos. Tenía una glicemia de 630 con 2 cruces de cetonemia y una acidosis metabólica con un bicarbonato de 6. Clara complicación en un diabético de un proceso infeccioso. 780 elementos con glucosa consumida y en el GRAM se observan bacilos GRAM negativos, por lo cual se empieza un empírico con ceftriaxona AMPI. El tiempo total de este paciente, inicialmente, chicos, se interpreta como una otitis media, pero claramente en la semiología había evidencias de que el paciente ya estaba haciendo una mastoiditis. ¿Sí? Un paciente con una OMA tiene dolor y eritema en la región mastoidea, es mastoiditis hasta que se demuestre lo contrario. Y la mastoiditis se interna y se trata por vía endovenosa. Entonces, fíjense el tiempo que pasó desde la segunda consulta hasta que ingresa a la terapia. 4 horas y media, no se le hizo antibiótico en ese centro de salud, ¿sí? Vino una Klebsiella, un bicho de miércoles, lamentablemente común en los diabéticos, bacteriémico también para Klebsiella, y lamentablemente el paciente, como complicación de todo este proceso mal diagnosticado y demorado, desarrolló un shock séptico y
no respondió a la ventilación mecánica del soporte vasoactivo y a las 48 horas de ingreso lamentablemente falleció. A ver, ya de un modo u otro, este paciente que ya venía con comorbilidades importantes y mal controladas, hubiese fallecido a lo mejor a los 5 días o a los 7 días. Pero hablo de que le pongo lo que es el tiempo de traslado y tratamiento, ¿sí? Como para que tengan en cuenta lo importante que es actuar rápido, ¿sí? Independientemente de dónde estén, siempre hay algo por hacer por estos pacientes. Esto es, entonces, meningitis, cerramos, vamos a pasar a otro caso clínico. Acá se trata de un paciente un poquito más joven, ¿sí? Un chico de 28 años, empleado de un súper, adicto a drogas, en este caso drogas inhalatorias, es llevado a la guardia por familiares por fiebre, cefalea, abdominio frontotemporal, en este caso neuroucraniana, pero lo que a la familia le había llamado la atención es que en las últimas horas el chico se había puesto sumamente verborrágico y agresivo tanto con él mismo como con sus familiares convivientes. Eso es justamente lo que motivó la consulta. Entonces, acá nos metemos ya en el terreno de lo que son las encefalitis herpéticas, ¿sí? En lo que es generalidades. El virus herpes simple tipo 1 es, por lejos, en más del 80-90%, es la principal causa mundial de encefalitis esporádica, ¿sí? Acá recuperamos un concepto de la clase pasada que fue el atroz descenso, no sé si es atroz la palabra, pero el profundo impacto que tiene, por ejemplo, la administración de plasma de convaleciente para bajar la mortalidad en un paciente con fiebre hemorrágica argentina del 30 al 1%. Fíjense acá lo que hacemos con el aciclovir también, chicos, ¿sí? Es una patología con tratamiento precoz y específico, tiene un pronóstico sumamente favorable. Lamentablemente, lo que sean muertes por encefalitis se dan en el contexto de diagnósticos tardíos o erróneos. Entonces, dos palabritas de lo que es fisiopatología, ¿sí? Hasta un 30% de los casos se pueden observar en infecciones, en pacientes jóvenes, habitualmente en los adultos de edad media y edad avanzada, se debe o obedece en general a reactivaciones. Entonces, el herpes puede alcanzar el ganglio del trigémino, ya sea por vía oftálmica, por vía olfatoria o por vía oral, y a partir de ahí hace la siembra y la replicación en lo que es, el sistema nervioso central. Clínicamente, vamos a tener fiebre en grado variable, pero acá, chicos, lo que la diferencia de cualquier proceso meningio es la presencia de síndrome confusional. Recuerden que en una meningitis las funciones cerebrales superiores van a estar conservadas. Acá lo que tengo es inflamación del parénquima cerebral. Entonces, dependiendo de en qué punto o en qué lóbulo del cerebro prevalezcan las lesiones, voy a tener diferentes manifestaciones. En general, hay un patrón constante en lo que son los casos de encefalitis herpética que hablan de un compromiso preferentemente de los lóbulos temporales y lóbulos frontales. Por lejos, los lóbulos cerebrales más se comprometen. Acá son pacientes que van a entrar confusos, verborrágicos, inclusive si hay mucho compromiso del lóbulo frontal, son pacientes que insultan, que putean, que se desnudan, ¿sí? Son conductas donde se pierde por completo, o sea, el paciente se frontaliza, ¿sí? Y se pierden por completo esas funciones. Son pacientes que están sumamente agresivos consigo mismos y con terceros. Repito, esto es lo más frecuente de ver, la cefalea asociada a un síndrome confusional. La fiebre asociada a un síndrome confusional. ¿Qué puede haber en grado variable? Cefalea, convulsiones y foco neurológico. Volvemos a lo mismo que en el caso de la meningitis bacteriana. En general, cuando una encefalitis herpética debuta con convulsiones o con focalidad neurológica, es porque se trata de un cuadro grave. Recuerden que hay una base fisiopatológica en lo que son las encefalitis herpéticas,
hablan de un proceso vasculítico a nivel del sistema nervioso central. Sugiere que el herpes produciría una especie de proceso vasculítico. De hecho, ahí siempre está la disyuntiva si poner o no corticoides, ¿está? Porque por un lado hay un efecto de daño citopático directo por el virus y por otro lado se cree que todos los herpes virus tienen cierta capacidad de generar un trastorno inflamatorio y autoinmune en la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, se sigue discutiendo la real utilidad de los corticoides para asociar al tratamiento antiviral en el caso de lo que es la encefalitis herpética. En mi caso, particularmente elijo no poner corticoides, solamente el tratamiento antiviral. Pero bueno, recuerden que como hay un proceso vasculítico, cuando se afectan vasos de moderado o de gran calibre, a veces las lesiones suelen confluir y ese proceso vasculítico se termina comportando a lo mejor como un ACV hemorrágico. Entonces, si ese proceso se extiende y si los lóbulos temporales están muy comprometidos, el paciente claramente, si ese proceso también alcanza la corteza, el paciente claramente va a debutar con convulsiones, con focalidad neurológica. Esto es mucho más frecuente de ver en pacientes jóvenes, ¿sí? Pacientes jóvenes que por una cuestión de edad y de una inmunidad mucho más, por decirlo, con mucho más resto que en un adulto mayor, desarrollan convulsiones y focalidad neurológica. En el caso de los adultos mayores, producto de la inmunosenectud, es más frecuente observar un menor grado de inflamación en el parénquima cerebral, entonces no vemos tanto las convulsiones y sí prevalece el síndrome confusional. El diagnóstico, lo mismo que para meningitis, necesito hacer una PL y analizar el líquido cefalorraquídeo. En este caso, sí voy a ver una pleocitosis aperomio linfocitario. Fíjense que acá la celularidad es mucho más baja en el caso de una meningitis bacteriana. No esperen ver más de 500 glóbulos, más de 500 linfocitos en un líquido cefalorraquídeo de una encefalitis herpética. Hay un grado leve de hiperproteinorraquia. Recuerden que si el paciente hizo convulsiones, las proteínas pueden estar aumentadas. La glucosa va a estar normal, chicos, ¿sí? El herpes no morfa glucosa. Y ocasionalmente, producto de ese cuadro vasculítico, puede haber hasta 10-15 hematíes por campo que se lo pueden informar en el citofísico. En todo paciente, ya sea, me olvidé de mencionarlo cuando les hablé de meningitis, pero en general en todo paciente vamos a tratar de sacar 3 tubitos, ¿sí? Uno que va para citofísico-químico, uno que va para cultivo, y otro que va para lo que es biología molecular, que en este caso es PCR, ¿sí? Acá la reacción en cadena de polimerasa es el gol estándar para el diagnóstico de encefalitis herpética, con una altísima sensibilidad y especificidad. Pero vuelvo a lo mismo, chicos, ¿sí? Recupero el concepto de tratamiento antibiótico precoz. Si yo no tengo la posibilidad de hacerle una PL o una imagen, una resonancia al paciente, y tengo una ampolla de aciclovir, le pongo una vía y le cuelgo la aciclovir, chicos. No espero a la PL. Recuerden que a veces en las primeras 72 horas, ¿sí? Si la carga viral es muy bajita, puede haber un falso negativo. En este caso, para confirmar la infección o el diagnóstico etiológico, sí, acá es prudente repunzar al paciente, esperar 72 horas y repunzar al paciente. Y también recuerden que esa PCR puede permanecer positiva hasta un mes, lo que no habla ni de mala evolución ni de fracaso del tratamiento, ¿sí? Pasa lo mismo que vemos actualmente en las PCR persistentemente positivas por COVID, ¿sí? Son fragmentos de material genético de un virus que ya es no viable, no es patógeno, pero que, bueno, recuerden que siempre cualquier pequeño fragmento de material genético a veces es suficiente para que el aparato de PCR amplifique y positivice la reacción. Esto es una resonancia de un paciente, fíjense lo que es, a veces se puede ver como un micropuntillado hemorrágico en casos leves a moderados. Acá estamos frente a un caso grave con un gran compromiso de los lóbulos frontales y los lóbulos temporales, fíjense con áreas que coalescen hasta
formar grandes lagunas hemorrágicas que uno diría y pensaría tranquilamente que se puede tratar de un ACV hemorrágico, pero en este caso es una encefalitis herpética severa. Bien, tratamiento. El tratamiento es siempre por vía endovenosa con aciclovir en dosis altas. Fíjense que acá es dosis máxima de 800 cada 8, independientemente que el paciente pese 100 o 120 kilos, por un periodo mínimo de 14 días. La evolución es buena, subiendo a los 14 días. Si el paciente tuvo una evolución tórpida, fue a terapia, hizo convulsiones, déficit neurológico, en general el tratamiento se prolonga por 3 semanas. Recuerden dos efectos adversos relativamente comunes de la aciclovir, que son la falla renal leve y la anemia. Esto porque estamos usando dosis altas durante tiempos prolongados. Entonces, a veces hay que hacer un monitoreo con hemograma, que en los pacientes internados se pide de rutina, y a veces también es prudente hacer una pequeña hidratación pre y postdosis de aciclovir con algún bolo de suero fisiológico. A lo mejor le podemos hacer un extra plan de 200, 250 de fisio pre y post infusión de aciclovir para minimizar lo que es la nefrotoxicidad. Otro comentario que seguramente figura en los apuntes es la utilidad del electroencefalograma. No está indicada de rutina ni para estudio ni para diagnóstico y tampoco el paciente desarrolla convulsiones. Eso se hace en diferido, nunca en agudo. Bueno, chicos, nada más. Espero que les haya servido la clase y nos vemos en la próxima.